Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Dalul Ordey. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Dalul Ordey, quien es neuropsicóloga. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, siempre queremos conocer a la persona detrás de la carrera. Y me gustaría saber cómo fue que usted llegó a esta área donde se complementa neurología con psicología. Pues ya hace un buen tiempo, ya hace 15 años, más de 15 años, pues yo trabajaba en ese momento en un centro de atención psicológica y vino un profesor internacional a dar un curso sobre neuropsicología. Y pues ahí nos extendió la invitación a un grupo de personas que estuvimos allí haciendo ese taller para realizar un doctorado, para especializarnos en el ámbito de las neurociencias, que era hace 15 años todavía ni se mencionaba en el país que era eso. Así que vi un poco de qué consistía y me encantó y bueno, fui a formarme y pues al regresar empecé a ejercerlo y a trabajar el área de neuropsicología. Ya tengo alrededor de 13 años haciéndolo en CEDIMAT, que es una de las instituciones pues pioneras en establecer este tipo de servicios. Sí, doctora, ¿y cuál es la importancia que tiene que ver esta área donde se fusionan estas dos? Porque quizás algunas personas en la población no lo entenderían, este enlace que tiene que hacer la parte neurológica con la psicología. Así es, pues, ¿qué hace la neuropsicología? El neurólogo estudia y aborda toda la parte estructural del cerebro, las enfermedades, etcétera. Ahora, ¿qué hace el neuropsicólogo? Aborda la parte funcional del sistema. Entonces, ellos trabajan el cerebro, nosotros trabajamos la conducta y lo que produce, vamos a llamarlo en un término llano, el cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros de alguna manera complementamos nuestro trabajo. El neurólogo te dice, bueno, hay un accidente cerebrovascular, hay un tumor, hay una enfermedad neurodegenerativa. Ahora, nosotros como neuropsicólogos, ¿qué decimos? Bueno, a partir de esa condición y de un protocolo de evaluación que se va desarrollando, pues tú puedes decir, bueno, hay afectación en la memoria a corto plazo, en el lenguaje, en la comprensión, en la atención, en el funcionamiento ejecutivo. Y entonces a partir de ahí ya no solamente hay un diagnóstico más certero, sino que además también tienes una herramienta para empezar a dar una intervención adecuada que pueda realmente responder a las necesidades del paciente. Sí, entiendo. El tema que vamos a tocar, deterioro cognitivo y demencia. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿qué se considera el deterioro cognitivo y cuál es la relación que tiene con la demencia? Ok, suelen utilizarse de manera indistinta, pero son aspectos diferentes. El deterioro cognitivo es la afectación funcional que se da en algunos ámbitos cognitivos
en las personas generalmente ya a partir de cierta edad. Okay. Es decir, es una condición que está principalmente asociada a adultos mayores, aunque no quita que hayan personas de más joven edad, como lo estamos viendo, que pueden tener esa falla funcional en ciertos sistemas. Es decir, en la atención o en la memoria, sí, o en la capacidad de ejecutar algunas tareas. Son aspectos específicos, pero que no deterioran, que la persona puede seguir siendo funcional en sus actividades de la vida diaria, en sus ámbitos laborales, educativos, etcétera. Sí, ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué es una demencia? Una demencia ya es un deterioro sistémico de mayor impacto que está asociado a una enfermedad neurodegenerativa. Okay. Entonces, ¿qué hace la demencia? La demencia es un conjunto de síntomas, un conjunto de afectaciones a nivel sistémico que tiene que ver con aspectos estructurales y químicos del cerebro, pero también de aspectos funcionales. Y entonces es crónico, es progresivo, y por eso entonces se diferencia en ese sentido. La persona puede pasar años con un deterioro cognitivo leve, por ejemplo, sin que haya una evolución mayor o sin que se vea afectado su capacidad de ser autónomo, de trabajar, de llevar sus actividades cotidianas, sí, cosa que no sucede cuando hay una demencia. Una demencia entonces sí va afectando de manera progresiva y va produciendo ciertos niveles de incapacidad en la persona que lo tiene. Sí. ¿Sí? Entonces, uno de los elementos importantes es que la demencia es un concepto que abarca un conjunto de enfermedades. Generalmente a todas las personas que tienen demencia le llamamos que tiene Alzheimer, por ejemplo, que es la más común, es la que más conocemos. Sin embargo, el Alzheimer es un tipo de demencia. Hay otros tipos de demencia que tienen que ver precisamente con esta categorización de afectación, sí, sí, y que va a ser distinta dependiendo del tipo de áreas del cerebro, de estructuras afectadas, de bioquímicos o neurotransmisores que están afectados, y entonces tienen naturalezas y manifestaciones diferentes. Sí, entiendo. Doctora, sabemos que, bueno, después de cierta edad tenemos muchas enfermedades sistémicas. Hay algunas que están desarrolladas directamente con el deterioro cognitivo o con la misma demencia, o no necesariamente. Porque generalmente, cuando se habla de la palabra demencia, vemos que pueden haber situaciones genéticas donde dicen no, porque en su familia siempre hubieron personas con trastornos mentales, y no se ve como que es un desgaste que puede darle por situaciones a través del tiempo del propio cuerpo, ya pasando factura, como podemos decirle. Correcto. De hecho, si vemos el concepto de salud, la salud es un concepto integral. Y la integralidad implica físico, mental y emocional. Y obviamente que cuando hablamos de factores que son incidentes, no necesariamente va a generar que se produzca una enfermedad. Me explico. Usted tiene como herencia ser diabético porque su mamá y toda su familia es diabética. Ahora, que tú tengas la predisposición no necesariamente va a implicar que tú desarrolles la condición. Si eres una persona que llevas hábitos saludables, una alimentación balanceada, un descanso correcto, sí, una actividad física adecuada, vas a tener menor probabilidad de que esa tendencia se desarrolle. ¿Sí? Como pasa lo contrario, hay personas que probablemente no heredan la diabetes, pero con un estilo de vida descontrolado, exceso de azúcar, falta de actividad física, mala calidad de sueño, etcétera, pueden acelerar o pueden producir que no siendo o no teniendo esa predisposición puedan desarrollar una enfermedad. Y lo mismo pasa con las enfermedades sí, neurológicas, ¿no? Y neurodegenerativas. Igual también, como la salud es un tema integral, generalmente las enfermedades crónicas, cuando digo crónica estoy hablando por ejemplo de la misma diabetes, de la hipertensión arterial, de la insuficiencia renal, de los problemas que tienen que ver con el sistema endocrino, van a largo o a corto plazo a poder tener manifestaciones y afectaciones a nivel neurológico, precisamente por eso, porque somos un sistema. Sí.
Voy a seguir con el ejemplo de la diabetes. Si una persona tiene diabetes, nuestro cerebro funciona con dos sustancias químicas, con dos sustancias principales, con dos cosas, oxígeno y glucosa. Ajá. Si hay un descontrol en la glucosa, mi cerebro se va a ver afectado en mayor o menor grado. Totalmente. Entonces, hay aspectos, hay enfermedades crónicas, digamos que del cuerpo, que sí pueden afectar funcionalmente nuestro sistema neurológico, o sea, nuestro sistema nervioso central, que es donde lo que tiene que ver, ¿verdad?, con todo el funcionamiento y con todo esto que estamos llamando demencias. Entonces, si bien es cierto que hay factores del estilo de vida que van a influir en eso, y es lo que ahora le llamamos lo que es la epigenética, es decir, cómo nuestro entorno va a influir en lo que nosotros como especie, como individuos, estamos desarrollando en nuestro interior, como se dio la evolución del ser humano. Sí. Lo que pasa es que ahora pues lo estudiamos y sabemos cómo eso sucede. Entonces, el factor ambiental, el factor estilo de vida siempre va a ser un marcador importante a la hora de tú poder determinar si una persona está en una condición o no. Justo eso le iba a preguntar, que sabemos que hemos cambiado mucho el estilo de vida y precisamente tenemos un estilo de vida muy rápido que no tal vez lo asociemos con ese olvido que estamos teniendo ya a una edad temprana. ¿Cuáles son esas partes del estilo de vida que pueden afectar más y producir o adelantar un deterioro cognitivo, una demencia? Bueno, pues vamos a empezar con la calidad de sueño. Okay. El sueño es fundamental porque nuestro sistema físico en sentido general y nuestro cerebro hace un proceso de regeneración durante la noche, y de hecho nuestro cerebro hace un proceso durante la noche que se llama el proceso de consolidación de memoria. Ajá. Es decir, todo lo que nosotros hacemos durante el día, lo que estudiamos y estamos estudiando, lo que hacemos en nuestro trabajo, crea unos circuitos, es decir, crean unas conexiones entre nuestras células del cerebro. Y cuando nosotros dormimos adecuadamente, durante ese proceso de sueño se da un proceso bioquímico en ciertas estructuras de nuestro cerebro que hacen que ese circuito que se creó pueda ser permanente en el tiempo. Sí. Entonces, cuando yo tengo una mala calidad de sueño, se consolida mal o no se consolida adecuadamente esa información. Segundo factor importante, el estrés. El exceso de estrés, un estrés continuo va a producir cortisol, que es una hormona, es un neurotransmisor, es una sustancia bioquímica que impacta todo nuestro sistema, empezando por el sistema inmunitario, nos hace más vulnerable a enfermedades, pero también a nivel de nuestro cerebro, pues inhibe otro tipo de sustancias químicas que nos ayudan a mejorar nuestro proceso atencional y nuestra memoria. Entonces, un estrés continuo, que ahora lo vemos como algo normalizado, y no es un tema normalizado, no debemos normalizar el estrés porque estamos trabajando para deteriorar nuestra salud de manera continua. Sí. Pues obviamente la actividad física, siempre la actividad física es un protector importante de la salud cognitiva. La caminata, el ejercicio dirigido, un deporte en particular, la natación, el baile. Señores, el baile es sumamente beneficioso para la salud física y para la salud cognitiva, porque implica una serie de recursos que el individuo pone en marcha que te van a generar ese efecto protector. De hecho, se ha visto que personas que han comenzado una rutina de actividad física continua, una mejora, un rejuvenecimiento incluso a nivel celular y a nivel de mejora a nivel funcional en el ámbito cognitivo. Si yo tuviera que elegir algunos elementos, elegiría la actividad física, la reducción del estrés, la calidad de sueño y obviamente cuidar lo que ingerimos. Es decir, nuestra cultura es una cultura que normaliza mucho el consumo de alcohol y la ingesta de alcohol en mayor o menor grado va a ir produciendo efectos en nuestro sistema cognitivo y en nuestra salud en sentido general. Entonces, una buena alimentación y una buena regulación de sustancias que puedan impactar de manera negativa a nuestro sistema, y es un tema de salud preventiva que nos va a ayudar a poder retardar esos procesos si es que lo vamos a padecer, porque ese es otro tema. Ser adulto mayor no es
no implica que tú vas a tener un deterioro cognitivo. Sí. Hay adultos mayores que no tienen deterioro cognitivo y que no desarrollan ningún tipo de demencia porque no es lo natural. Ahora, cuando hay predisposición y cuando esa predisposición o no, yo la ayudo con un mal estilo de vida, entonces sí yo voy a producir, sí yo voy a poder padecer ya en una edad avanzada, pues algún tipo de situación sí. que deteriore o funcionalmente afecte mi sistema cognitivo. Sí, doctora, usted me acaba de decir algo muy importante, que lo ha mencionado, y veo que casi todos están asociados a una descompensación química que puede tener el cuerpo. Y casi siempre vemos a una persona que tiene demencia o que tiene algún deterioro, en que eso es algo que con lo que puede luchar y puede pasarlo. Pero cuando es una descompensación química, me imagino que en el tratamiento tienen que haber también los componentes de lo que le falta a la persona. Claro que sí. Generalmente, a ver, cuando hay un proceso de demencia, cuando hay una enfermedad neurodegenerativa que genera deterioro cognitivo, probablemente en las etapas iniciales de la enfermedad, la persona puede ser responsable de su tratamiento. En la medida en que la persona va avanzando, esa persona ya deja o va perdiendo la capacidad de poder gestionar de manera adecuada su propio cuidado. Entonces ahí entra el entorno familiar, el sistema familiar, que tiene que responsabilizarse o que debe tener un sistema de apoyo para garantizar que esa persona que tiene una enfermedad, ya sea degenerativa de cualquier naturaleza, pues pueda tener quien le supla las necesidades o los elementos que necesita a nivel medicamentoso, ¿no? A nivel farmacológico, sus medicamentos a la hora que corresponde, etcétera, a nivel de otro tipo de cuidados, por ejemplo, la alimentación, la higiene, etcétera. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas con demencia o con deterioro cognitivo van a requerir un cuidado especializado, pero sí hay muchos tipos de trastornos, y voy a mencionar uno que no está asociado a la edad y que es una realidad que estamos viviendo en nuestro país. Hay cantidad de personas con afectaciones neurológicas fruto de accidentes de tránsito. ¿En serio? Son personas que quedan incapacitadas en muchos casos porque cuando hay traumatismos cráneoencefálicos suele haber una secuela cognitiva funcional que probablemente va a inhabilitar a esa persona a seguir siendo autónomo y a poder ser una persona autosuficiente a nivel. Entonces, no estamos viendo que esto no es solamente un problema de tránsito, es un problema de salud pública, es un problema incluso de trabajo, de riesgos laborales. Una persona que esté trabajando, que tenga un accidente que lo incapacite, ya tiene que ser pensionado, retirado. Entonces, es un problema mucho más integral, mucho más abarcador que solamente el tema del tránsito. Y lo vemos con mucha frecuencia, personas que llegan a la consulta porque tuvieron un accidente, porque ya entonces necesitan terapia, rehabilitación cognitiva, que pueden funcionalmente recuperarse porque esa es la ventaja de la estimulación cognitiva. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poder reorganizarse durante toda la vida. Y cuando yo intervengo de manera efectiva, yo puedo recuperar funcionalmente algunas de esas afecciones que se producen fruto de un traumatismo o de alguna otra condición. Ahora, ¿qué va a pasar? Que tiene que haber una sistematización y tiene que haber una conciencia del paciente de poder hacerlo. Pero voy a otro elemento cuando hablo de tema de sistema, y es que ningún seguro te cubre rehabilitación cognitiva. Realmente no, ni siquiera lo había escuchado. Entonces, claro, porque no... Es que claro, se desconoce. Y se desconoce. Siempre se ve la terapia en la parte física. O terapia del lenguaje de manera particular. Sin embargo, la terapia de rehabilitación cognitiva que te va a permitir conducir a un paciente a recuperar funcionalmente su lenguaje, su capacidad de razonamiento, sus habilidades funcionales, no se toman en cuenta. Entonces, obviamente que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de facilidades para poder hacerlo, porque no cuentan con el recurso, simplemente no cuentan con los recursos económicos para poder hacerlo, porque son terapias que conllevan tiempo y que conllevan una inversión no solamente económica, sino también
hasta logística, sí, vamos, hay que llevarlo, que es un trabajo multidisciplinario también, porque tienen que intervenir varias áreas. Correctamente. Sí. En el caso de los signos o síntomas que pudieran tener a nivel inicial un deterioro cognitivo, ¿cuáles son los más marcados que quizás no le prestamos atención porque damos por sentado que eso viene con que ya estoy envejeciendo? Los olvidos de las situaciones cotidianas. Se me olvidó tomarme la pastilla, no me acuerdo dónde guardé el dinero, no recuerdo dónde puse las llaves, pero no que te suceda un día, sino que empieza a ser más frecuente. Y entonces eso es otro elemento importante, y es que hemos normalizado las señales de alerta. Como hemos normalizado muchísimas cosas que no tienen que normalizarse. Entonces, de repente, el tema de que se le olvide algo, o de que diga una palabra inadecuada, o de que repita algo que había dicho, lo vemos como normal. No, eso no es normal. Eso no es un tema que va a pasar porque sí, porque ya se está poniendo viejo, o porque ya es una persona de la tercera edad. Eso, como decía, el desarrollo, el llegar a cierta edad, no te pone el sello de que tienes que tener un problema de deterioro cognitivo ni de falta funcional de ningún tipo. Entonces, esos son señales de alerta que tenemos que avanzar. De hecho, una de las cosas que yo siempre digo es, si vamos de manera preventiva al odontólogo, al ginecólogo, al urólogo, a hacernos la colonoscopía, normalicemos luego de cierta edad, 45, 40 años, hacerse una revisión neurológica. ¿Por qué? Porque cuando llegamos con una condición no tenemos ningún parámetro de comparación previo, porque no vamos al neurólogo, no lo vemos a menos que haya ya una condición. Entonces, el tema de normalizar como un tema de salud preventiva, hacer una visita cada 3, cada 4, cada 5 años al neurólogo a partir de cierta edad, no lo tenemos en nuestro mapa de salud, porque lo vemos como algo que ya tenemos que esperar cuando seamos viejos o cuando tengamos un accidente cerebrovascular, que también es una causa bastante frecuente de demencias y de deterioro en nuestra cultura, en nuestro país. Entonces, el tema de que somos una sociedad de cuidado paliativo. Nosotros, el tema de que vamos al médico después que no hemos tomado 30 pastillas, que hemos hecho 4 té y que hemos hecho lo que nos han dicho 3 personas. Entonces, decido ir a un profesional de la salud. Ahora mismo hasta consumen los medicamentos para el olvido. No solamente eso, que ya con cualquier computadora y con cualquier Google o lo que sea, tenemos un médico y un farmacéutico sin tener que visitar a un profesional de la salud. Cuando hay una cantidad de información importante que se levanta en la consulta neurológica, en la consulta neuropsicológica, que a lo mejor el paciente no lo ve como significativo, pero que probablemente va a marcar la diferencia entre un diagnóstico adecuado y un diagnóstico errado en un momento determinado. Sí, doctora, esta pregunta va a ser un poquito engorrosa, pero realmente hemos pasado de un sistema de aprendizaje de memoria constante a la época digital. ¿Qué tanto esto pudiera afectar o producir un deterioro cognitivo más acelerado debido a que siento que la memoria no se está ejercitando? Exactamente. De hecho, parte de los estudios actuales en el ámbito de la neuropsicología están centrados en eso, en cómo todos estos recursos de ayuda se han convertido en la memoria y en el recurso de uso del individuo en lugar de ser un apoyo. Se ha convertido en el sustituto de, y ahí es que no tenemos que llegar. Yo creo que cuando utilizamos esos elementos como un apoyo a nuestras acciones y no como el que produce o como el que dirige esas acciones, entonces ahí entra el tema de la parte reguladora, es decir, hasta cuánto estamos inmersos en el uso de celulares, de computadoras, de tablets, y lo peor, que cada vez estamos integrando esos elementos en edades más tempranas. Sí. Hay estudios que han demostrado que dar un artefacto electrónico a un niño menor de 2 años bloquea, retrasa muchos factores de desarrollo que están en proceso y de hecho afectan otros tantos. Entonces,
una pantalla, darle pantalla a un niño, yo te diría que menor de 5 o 6 años, es un crimen. Está lacerando la etapa de desarrollo neurológico más importante que tiene el ser humano. Sí. Y en esa etapa el niño necesita interacción con su entorno, con la naturaleza, con los juguetes, con otros niños. Por eso las generaciones están tan distintas, porque igual en las generaciones de hace unos 15, 20, 30 años, donde uno terminaba la tarea para salir a jugar a la calle, al escondido, a la pelota, lo que sea, pues desarrollaba una serie de elementos que probablemente, no estoy diciendo que no se desarrollan, pero se desarrollan de una manera distinta y quizás no nos preparan tan eficientemente a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sí, totalmente. ¿Hay algunos hábitos que pudiéramos desde la casa utilizar, que pudieran ralentizar de cierta forma el aspecto del deterioro cognitivo? Se lo pregunto porque a veces quizás hasta la lectura de 15 minutos de un libro pudiera mantener mi cerebro en un constante movimiento. Correcto. De hecho, la lectura también es uno de los factores que mayor protección cognitiva dan al individuo. Entonces, ya tú mencionaste uno, la lectura. Leer media hora al día, 15 páginas, 10 páginas, pero hacerlo consistentemente. Sí. Trabajar, como decía anteriormente, el tema de la calidad de sueño, es decir, apagar o no estar en contacto con aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de dormir, tener un entorno adecuado, no tener televisión, por ejemplo, dentro de la habitación es lo más recomendable, y mucho menos tener el celular al lado de la cama tampoco. El tema de la actividad física, caminar, señores, caminar es lo más sencillo, no requiere ningún tipo de inversión más que de tiempo y de voluntad, y es uno de los elementos y una de las actividades que más favorece la salud integral del cuerpo y de la mente. Sí. Contacto con la naturaleza. Antes en cualquier sitio teníamos árboles, jardines, ya ahora la ciudad ha crecido hacia arriba, entonces los espacios verdes no son tan frecuentes, pero trate de tener el mayor contacto posible con la naturaleza, en un parque, vaya a la playa, camine por el malecón, o sea, tenemos el malecón ahí. Entonces el contacto con la naturaleza es importante, el respirar correctamente. Uno de esos aspectos que van cambiando a lo largo de la vida es la forma de respirar. Sí. Se le habla a la respiración del bebé porque el bebé inhala y llena todo su sistema de oxígeno de manera correcta. En la medida en que vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad, esa forma correcta de respirar. Entonces usted tomarse 2 o 3 momentos al día de hacer 10 o 15 respiraciones profundas, eso le toma 3 minutos si lo toma en cuenta, es menos de ahí. Sí. Inhalar, llenarse de oxígeno, durar un par de segundos y luego exhalar lentamente. Eso le da un bajón del cortisol si lo tiene durante el día, pero además le da un booster de oxígeno a su sistema y de un elemento que el sistema requiere de manera integral continuamente. Entonces, hacer un par de pausas durante la jornada diaria para hacer este tipo de cosas. Ya dijimos que la lectura. Entonces, todo el tema también de poder tener interacción social. Ajá. ¿Qué le pasa a muchos de nuestros adultos mayores? Que están aislados, que están solos, que no tienen contacto con otras personas. Entonces, somos seres sociales principalmente. Entonces, el tema de integrar y de mantener espacios sociales, de compartir con la familia, con los amigos, con los vecinos, un elemento y es algo que siempre, que lo vemos con mucha frecuencia, es que muchas veces el adulto mayor se va quedando solo, fallece la pareja, se casan los hijos, se muda el vecino, entonces muchas veces sacamos al adulto mayor de su entorno. Ajá. De repente ya no queremos que viva en la casita que vivía, sino que queremos llevarlo a un sitio más cómodo, y a veces tenemos que sopesar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque tú desarraigar a un adulto mayor del entorno en el que se siente seguro, en el que ha pasado gran cantidad de años de su vida, quizás no sea tan beneficioso en otros aspectos. Entonces, el tema de
tomar al adulto en cuenta a la hora de tomar algún tipo de decisiones. Entonces, es que de repente llegamos y le decimos, vamos para tal sitio, cámbiate. No, señores, el adulto mayor se va lentificando y necesita más tiempo para prepararse para algo tan sencillo como vestirse para ir a un supermercado o a un centro comercial o simplemente a pasear. Sí. Entonces, el tema de entender que ya el adulto mayor tiene un ritmo distinto y un proceso adaptativo más lento es parte de lo que tenemos que hacer, lo que no estamos en esa etapa de desarrollo y en esa etapa de la vida. Entonces, porque al final nosotros también vamos a llegar ahí y tenemos que entonces entender y participar. El tema de dar y de mantener al adulto mayor en un entorno social que le acoja, con el que pueda compartir. Y ya hay propuestas interesantes de espacios para adultos mayores en las iglesias, en fundaciones. Y si no lo tiene, pues mire, créeselo usted con sus amigos, con las vecinas, con las comadres, de manera que pueda tener esos momentos de socialización que son tan importantes para mantener la salud a nivel físico y a nivel mental. Sí, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, no sin antes dejarlo con una pregunta para cuando volvamos. ¿Usted cree que entre las políticas que deberían haber en el país, debería existir una donde una persona en esta etapa pudiera de cierta forma trabajar para mantenerse activo? Porque es como que llega una pensión y se acabó la vida. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, la dejé con la pregunta si tal vez deberían haber políticas donde haya una integración de estas personas de cierta forma y en sus posibilidades a que trabajen para que esa memoria se mantenga en movimiento, en trabajo y quizás ralentice más este proceso de deterioro. Eso es correcto. Yo creo que es un tema cultural de que ya trabajó mucho, ya vamos a sentarlo para que no haga nada. Y yo siempre le digo a los hijos e hijas de mis pacientes, si fue una persona activa toda la vida, no lo inutilice, porque mientras lo tenga ahí sentado en una mecedora viendo televisión, lo que está haciendo es perdiendo calidad de vida y eso es lo que debemos evitar. Entonces, negociemos con nuestros adultos mayores, es decir, obviamente no se va a poner a barrer el patio, por decir algo, pero si se siente en ánimo y lo quiere hacer y no es peligroso, ¿por qué no hacerlo? Entonces, el poder tener actividades que le mantengan activo y productivo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene todo un tratado que se llama Envejecimiento Activo y Saludable, donde se promueve precisamente eso, espacios donde el adulto mayor pueda ser productivo. De hecho, hay roles, hay puestos donde un adulto mayor puede perfectamente apoyar y aportar desde su experiencia y desde sus capacidades a poder mantenerse productivo y ser productivo para la propia sociedad. En otras culturas, como las culturas orientales, el adulto mayor es el centro
de la sociedad y del hogar, es a quien se consulta, es donde se va, es a quien se honra, es quien tiene la historia del pueblo, de la familia, pero nosotros como que hemos estado perdiendo esa valoración adecuada del adulto mayor. Entonces, el poder retomar y construir espacios para el desarrollo de actividades para los adultos mayores. Hay adultos mayores que pueden hacer manualidades, pintura, arte, una cantidad de cosas que le van a ayudar, como tú dices, a fortalecer su sistema cognitivo y a retrasar esos procesos de deterioro que pueden llegar con la edad, pero también a sentirse y a mantener una capacidad productiva que también puede beneficiar el entorno social. Pero también tenemos a veces el caso contrario. Tenemos, por ejemplo, familias que lastimosamente por sus condiciones económicas tenemos a un abuelito cuidando a una persona, a un bebé o a un niño. En esa etapa, el cuidar a ese niño y mantenerse en actividad, ¿lo ayuda a que ese deterioro cognitivo se ralentice o puede de cierta forma afectarlo y adelantarlo? Eso va a depender del nivel de estrés que eso le genere, porque no es la misma energía uno que tiene 30, 35 atrás de un niño haciendo todo que una persona con 60, 65 años. Entonces, a pesar de que es algo que ya hicieron, en esa edad es mucho más demandante, porque además los niños actualmente son también mucho más demandantes que antes, principalmente cuando están al cuidado de un tercero que no son su círculo primario como son el padre y la madre. Entonces, si bien es cierto que por un lado le ayuda a mantenerse activo, por otro lado también a veces constituye un esfuerzo, digamos que mayor del que un adulto a esa edad debería estar realizando en muchos casos. Pero sí, ciertamente protege. Sí, en el caso de los nietos con los adultos mayores, vemos que hay una conexión que es como completa, es como lugar seguro diferente. Ese contacto de nieto con el abuelo, ¿qué tanto lo ayuda en este deterioro a ralentizarlo? O sea, me refiero en el aspecto emocional. Si tener siempre ese amor puede que ayude a ralentizarlo. Sí, de hecho hay algunos estudios que hablan precisamente de esa conexión que se establece entre abuelos y nietos. Por una serie de factores hay un beneficio mutuo, tanto para el adulto mayor que está en contacto con un nieto como para ese niño que se está manteniendo un contacto continuo con el abuelo o la abuela. De hecho, en otros países están utilizando las estrategias de que a los niños de preescolar los llevan a visitar los asilos de ancianos. Entiendo. Y hacen entonces una serie de actividades conjuntas que benefician grandemente tanto al niño que está en un proceso de desarrollo, que conoce al abuelito, que lo ayuda, como a ese adulto mayor que recibe una visita que a veces no es tan frecuente a veces en esos centros de hogares, etcétera, y han tenido resultados maravillosos. Entonces, el tema de poder establecer esa sinergia entre ambos, de que haya ese contacto permanente, siempre va a ser beneficioso en la medida en que puedan tener esa compañía, ese compartir. ¿Qué va a pasar en eso? Que ya el abuelito, decimos que el abuelo está para consentir, no para criar. Entonces, a veces, el tema de el establecer límites, el poder ayudar, por ejemplo, en las tareas de la escuela, hay cosas en que no va a poder ser tan eficiente el abuelo o la abuela. Entonces, igual es una sociedad donde el niño necesita tener la presencia de sus padres, porque son el círculo primario, son su unidad primaria de referencia, primero, y segundo, de apoyo y de ayuda a su desarrollo integral. Somos la única especie que necesita y que es completamente dependiente de sus progenitores por mucho tiempo. Un caballito
nace, tambalea un poco, pero al otro día anda corriendo solo, y un pollito, y un caballo, y un perrito, pero el ser humano no, el ser humano necesita atención y cuidado permanente, incluso para sobrevivir. Entonces, el tema de tener y de hacer conciencia de que el niño necesita en esas primeras etapas de desarrollo la presencia, el cuidado, la atención, el apoyo de sus figuras parentales primarias, que son papá y mamá, es un tema que estamos debiéndole a la sociedad y a la niñez actualmente. Totalmente. Doctora, ¿cómo es que pasamos de un deterioro cognitivo a una demencia? O sea, ¿qué es lo que pasa en ese trayecto? Ahí lo que pasa en ese trayecto es que viene un daño o alguna afectación a nivel estructural, es decir, o a nivel cerebral o a nivel de una enfermedad crónica que afecta al cerebro. Por ejemplo, la insuficiencia renal, por ejemplo, una diabetes, por ejemplo, una enfermedad hepática que pueda tener. ¿Por qué? Porque acuérdense que es integral el sistema. Entonces, hay enfermedades que pueden afectarlo, pero también hay enfermedades del propio cerebro, el parkinsonismo, el Alzheimer, que lo mencionamos, que es una de las demencias más comunes, los accidentes cerebrovasculares, que muchos de ellos son incapacitantes, incluso desde la primera vez que suceden. Otro tipo de demencias, como por ejemplo nosotros tenemos en personas mucho más joven enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que es una enfermedad altamente incapacitante que avanza y que comienza en etapas muy tempranas de la vida, a diferencia de otro tipo de demencias que empiezan en etapas más tardíos de la vida. Entonces, epilepsias, por ejemplo, empiezan a veces incluso desde la niñez, y que también hay muchas epilepsias altamente incapacitantes porque son resistencia a medicamentos, etcétera. Entonces, el tránsito que va a suceder de que pase de una a otra es que tiene que haber o sucede alguna situación a nivel fisiológica que lleve al individuo a que se suceda ese tránsito de un deterioro cognitivo leve o moderado asociado a algún fallo funcional específico, a tener un proceso de demencia que incluye otros elementos de afectación en actividades de la vida diaria y etcétera, pero con una base fisiológica. Sí, usted me acaba de mencionar que la demencia son como diferentes tipos. Me mencionó el Alzheimer y unos cuantos más. Pero sin embargo, siempre la demencia, por alguna razón, solamente se asocia en nuestro país con la esquizofrenia o con una persona que es agresiva porque tiene algún trastorno psiquiátrico. O sea, estoy viendo como que es más amplia la situación. Es que, de hecho, un trastorno psiquiátrico no es una demencia. Mire que bien. ¿Por qué? Porque una persona con un trastorno bipolar o con un trastorno esquizofrénico es una persona que puede tener un alto coeficiente intelectual, que puede llevar un trabajo perfectamente, o sea, que sus habilidades cognitivas no están afectadas. Pueden estar alteradas, pero no afectadas. Alteradas me refiero a que puede tener alucinaciones, a que puede escuchar voces, a que puede no querer socializar en espacios, pero funcionalmente, aunque su cerebro funciona diferente, en esos aspectos, a nivel de atención, memoria, lenguaje, etcétera, no hay una afectación incapacitante en ese sentido, a menos, obviamente, que ya sea una persona con un brote psicótico o esquizoide, que no tenga medicación, que no tenga seguimiento, y que entonces va a generar que sí haya un deterioro más funcional, más global. Pero una persona con un trastorno esquizoide, paranoide, trastorno bipolar, con un seguimiento psiquiátrico y psicológico adecuado, puede ser completamente funcional a lo largo de su vida sin que necesariamente tenga que desarrollar algún tipo de demencia. Sí. El tema es que el concepto de demencia se asociaba a la persona con un trastorno mental que veíamos en la calle por ahí, o al que estaba ingresado en el famoso 28 que teníamos, y son, a pesar de que tienen puntos en común, no son las mismas condiciones. Y acabo de enterarme en mi edad de lo que se acaba de decir, Dios santo. Doctora, hablando de los hogares, donde sé que tenemos algunos en nuestro país, ¿qué tan bueno
o qué tan a lo negativo pudiera un hogar ayudar en este deterioro a un envejeciente, a una persona adulto mayor? Es que el sistema de apoyo es fundamental, porque Sí. sabemos que un adulto en un proceso degenerativo no se puede valer por sí mismo. Entonces, sin un entorno que se ocupe de satisfacer sus necesidades básicas, su alimentación, higiene, techo, etcétera, y que además tenga el trabajo, se dé la tarea de poder hacer su seguimiento médico, facilitarle y administrarle correctamente su medicación, pues es un adulto que probablemente va a durar poco tiempo de vida. Sí, entiendo. ¿Cuáles son las estadísticas que estamos manejando más o menos en nuestro país de personas con demencia? Mira, la verdad es que nosotros no manejamos muchas estadísticas, primero, y segundo, porque hay muchas cosas de estas que la hemos normalizado y aún hay personas que no se acuerdan ni de lo que desayunaron ayer, y la familia entiende que eso es un proceso normal porque ya está viejito y ni siquiera lo llevan a un especialista, a un neurólogo, a un médico de cualquier tipo. Entonces, lo que te puedo decir es que sí ha habido un aumento considerable de los casos de enfermedades neurodegenerativas, de demencias, y de afectaciones de este tipo, por lo que te decía, hemos aumentado considerablemente el tema de accidentes de tránsito, que son un factor, el tema de personas con hipertensión arterial que pueden terminar en un accidente cerebrovascular, que es una de las causas de mayor nivel de prevalencia en nuestro país para este tipo de temas discapacitantes. Hay una gran cantidad de personas con Alzheimer, que es, como decía, hablábamos ahorita, que es el tipo de demencia más común, pero también hay una gran población con parkinsonismo. De hecho, recientemente se realizó en el país un congreso, creo que fue hace 3 o 4 semanas, donde nosotros nos estamos integrando a una red internacional para levantar estadística y poder tener estudios de mayor nivel para poder abordar de una manera más efectiva las personas con Parkinson. Porque una persona con Parkinsonismo, por ejemplo, tiene una variedad de tipos que la medicación que le sirve a A no necesariamente le sirve ni a B, ni a C, ni a D, porque la naturaleza de la enfermedad, ya sea porque tenga un mayor componente genético, ya sea porque tenga un mayor deterioro dopaminérgico, por diferentes razones, el abordaje farmacológico y de intervención va a ser completamente distinto. Entonces, estamos dando pasos para llegar allí y en ese sentido, pues, es importante que hagamos conciencia y lo que les decía inicialmente, no normalicemos los olvidos, los accidentes, los episodios de desorientación que a veces sucede, que de repente me desubiqué y no sé dónde estoy, el que perdí el dinero porque no supe dónde lo guardé o lo gasté y no recordé en qué lo gasté. Esos son señales de alerta importantísimo que no debemos dejar pasar por alto y que debemos entonces abordar lo antes posible para tratar de mantener la mejor calidad de vida posible para el paciente y para el que está en su entorno. Porque cuando un paciente llega a un proceso ya degenerativo, no todo el mundo tiene los recursos para ponerle un enfermero o un cuidador. Entonces, ¿a quién nos corresponde? A nosotros como cuidadores principales, como miembros de la familia. Si lo hacemos, entonces eso va a ser un cambio radical en la dinámica de vida y va a producir, entonces igual uno lo hace con todo el amor del mundo, no estoy diciendo que sea un malo que suceda, pero si se puede evitar y si podemos tratar de que eso no suceda, ¿por qué no hacerlo? Sí, doctora, ¿usted entiende que la situación de que quizás no haya estadística porque no todas las personas que quizás estén teniendo el deterioro acudan a la consulta, perdón, tendría que ver con un tema de descuido? ¿O puede ser que también haya todavía en nuestro país temas de tabú con respecto a la demencia? Creo que sí, que sigue habiendo un poco de eso, pero ya cada vez más se está abriendo la población a entender que la salud mental es un tema prioritario y que la salud mental no es solamente el adulto mayor que tenga un proceso degenerativo ni el que haya pasado por una crisis o por una situación determinada. La salud mental es parte de la salud integral y es tan
debe ser tan normalizada como usted llevar a un niño al pediatra o ir a su cardiólogo. El tema de poder establecer y de poder entender precisamente el tema de que muchas veces necesitamos ayuda, y esa ayuda no nos la va a dar necesariamente el que está en nuestro entorno. Entiendo. Aunque en muchos casos el que está en el entorno es quien lleva o quien procura que la persona que está teniendo la situación asista al servicio de apoyo en salud mental, ya sea en psicología, psiquiatría o de manera conjunta. Una de las cosas que cada vez está más adecuadamente desarrollada es el tema de que antes el neurólogo no cuadraba con el psiquiatra y el psiquiatra con el psicólogo porque ninguno era... No, ahora se ha hecho desde hace varias décadas el tema de que nos necesitamos totalmente para poder darle el tratamiento y el apoyo más efectivo al paciente, y el neurólogo refiere al neuropsicólogo y el psicólogo refiere al psiquiatra, y hay un trabajo conjunto donde se están hablando de manera armónica estas disciplinas y otras disciplinas que también pueden entrar a este esquema de intervención que son necesarios para procurar que la persona tenga la mejor atención posible y pueda entonces tener, voy a ser insistente en esto, la mejor calidad de vida posible por más tiempo. Entiendo. Lastimosamente, doctora, se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las pantallas para dejarle un consejo final a la población y dejar sus contactos para alguien que quiera ir a su consulta. Claro que sí, pues consejos finales: manténganse activos, actividad física, buena calidad de sueño, reducir los niveles de estrés, mucho contacto con la naturaleza. Son recomendaciones sencillas, económicas y que van a ser un proceso preventivo. Y si se quieren comunicar con nosotros, pues pueden comunicarse al Departamento de Salud Mental en CEDIMAT al 809-565-9989. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa. Siento que de verdad esta información va a servirle a muchas personas y que están ahora mismo viendo el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.